Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. La intención de esta sesión es explicarles lo que es el derecho mercantil. Bienvenidos a esta sesión que pertenece al doctorado en administración de la materia Seminario de Derecho Corporativo, y justamente el tema que abordaremos es la introducción al derecho mercantil, donde nuestro docente es el doctor Guillermo Robles Nucamendi y su servidora pues está presentando esta explicación. Ok, pues todos hemos hablado o sabemos de lo que son las transacciones comerciales, ¿no? Entonces, vamos a explicar en esta presentación los fundamentos del derecho mercantil que sostienen esas transacciones comerciales, incluyendo su conceptualización, los elementos, las características, los actos y sujetos de comercio, así como el objeto y las características de la empresa mercantil. ¿Ok? Y entonces lo dividimos en tres fases. La conceptualización del derecho mercantil, los elementos y características del derecho mercantil y los actos y sujetos de comercio. Durante este video vamos a explorar conceptos claves como ya habíamos platicado, ¿no? Pero también conoceremos los aspectos esenciales de la empresa mercantil. Acompáñanos para entender cómo el derecho mercantil organiza y regula el entorno comercial en el que vivimos y es nuestro día a día. Una definición del derecho mercantil que nos da César Vivante es que el derecho mercantil es parte del derecho privado, que tiene por finalidad principal la de regular las relaciones jurídicas que surgen del ejercicio del comercio entre las personas, entre ellas y las cosas. Esta es una de las definiciones. Recordemos que el derecho mercantil es una rama del derecho privado, ¿sí? Y surge para cubrir la necesidad de normas específicas que faciliten y regulen el comercio justamente entre los comerciantes principalmente. ¿Ok? Su origen histórico. Bueno, su origen histórico se remonta en las prácticas comerciales de la Edad Media, donde surgieron ya normas consuetudinarias que facilitaban el comercio entre mercaderes, evolucionando posteriormente hacia un marco legal más estructurado con la codificación de leyes mercantiles. Para esto les quiero comentar, las transacciones comerciales, bueno, justamente existen desde antes de la Edad Media, ¿no? Sin embargo, en la Edad Media es cuando empieza como a documentarse, ¿sí? Ya de manera más formal, lo que son, pues, las regulaciones para transacciones comerciales. Y lo vamos a ver en esta línea del tiempo, donde podemos ver que empieza en la Edad Media el surgimiento de normas consuetudinarias que regulaban el comercio entre mercaderes en Europa. Y ese intento o ese inicio de normas, pues tenemos, por ejemplo, los rules de Olerón de Francia, las leyes de Wisby y el Consulado del Mar, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Entonces, eso sucede durante la Edad Media. Recordemos después que, pues, viene lo que es el descubrimiento de América y, pues, se potencializa todas las transacciones comerciales, por así decir, internacionales o entre continentes, y entonces surge el desarrollo de las primeras leyes mercantiles, pues justamente como respuesta a ese crecimiento del comercio marítimo y las ferias comerciales. Después vemos el Código de Comercio de 1807 como el primer código de comercio en Francia, donde pues ya este código empieza a influir en las legislaciones de otros países. En el siglo XIX, pues tenemos la expansión del derecho mercantil con la industrialización y la creación de sociedades anónimas. Vemos que un fenómeno que impacta grandemente al derecho mercantil, pues es justamente la revolución industrial y el uso de la cuestión de la energía eléctrica, de la cuestión del desarrollo electrónico, y pues se tiene que acoplar a ello. Luego viene el Código de Comercio Español de 1885, donde hay una consolidación del marco legal en España, adaptando principios del derecho mercantil romano. Y finalmente, pues llegamos a nuestra época, ¿no? Y donde el derecho mercantil tiene que adaptarse a nuevas realidades comerciales, incluyendo el comercio electrónico y la protección de datos, con estos fenómenos de la globalización y la digitalización. ¿Por qué es importante el derecho mercantil? ¿Ok? Finalmente, les puedo comentar que el derecho mercantil es importante porque proporciona un marco legal, porque nos da certeza, nos da seguridad jurídica, ¿sí?
cuando estamos haciendo unas transacciones, ya que regula estas transacciones y garantiza estas transacciones, fomentando la confianza entre los agentes involucrados, ¿sí? Lo que es esencial para el desarrollo de un entorno empresarial saludable. Y pues también, como comentamos hace rato en el slide anterior, que viene el efecto de la globalización, pues también se traduce en tratados internacionales. Recordemos que México es uno de los países que más tratados internacionales tiene y justamente el derecho mercantil facilita ese comercio entre países, promoviendo la inversión extranjera y el crecimiento económico global, ¿no? Y finalmente ya no podemos evitar que el mundo esté cada vez más conectado. ¿Cuál es la naturaleza del derecho mercantil? Bueno, a diferencia del derecho civil, que finalmente están muy relacionados, no lo voy a negar, que el derecho civil regula relaciones personales y patrimoniales, el derecho mercantil se centra en las actividades comerciales y las relaciones entre comerciantes, destacando su carácter profesional y especializado. ¿Ok? También los objetivos son distintos. Por ejemplo, el derecho laboral, pues se enfoca en la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero el derecho mercantil busca facilitar y regular las transacciones que se realizan entre agentes comerciales, promoviendo seguridad jurídica en ello, ¿no? Y certeza, como comentaba. Y también otra cuestión, otra diferencia son las fuentes normativas. El derecho mercantil se nutre de fuentes específicas como los códigos de comercio y leyes mercantiles, a diferencia de un derecho público que se basa más en normas constitucionales y administrativas, reflejando así su enfoque particular en el comercio. ¿Ok? Y como ejemplo aquí les puedo decir que una noticia pues muy reciente es la aprobación de la reforma de los artículos 25, 27 y 28, donde, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum cambia la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, ¿sí? Para devolverles su carácter público. Entonces aquí vemos cómo el derecho público, de derecho privado pasa a derecho público y si estaba regido por algunas normativas, ahora se rige por otras normativas diferentes, ¿no? Entonces, y vemos que todo el entorno, pues justamente está regulado y depende de a qué derecho pertenece. Ok, ¿cuáles son los elementos y características del derecho mercantil? Los sujetos del derecho mercantil como primer punto, ahorita vamos a hablar de ello, los actos de comercio y las normas aplicables. Los sujetos del derecho mercantil incluye a comerciantes, sociedades, entidades que participan en actividades comerciales, cada uno con sus respectivos derechos y obligaciones específicas que regulan el funcionamiento. Los actos de comercio son los acciones o las transacciones que realizan esos sujetos del derecho mercantil, ¿va? Un ejemplo es la compraventa o la distribución o la prestación de servicios que son esenciales para el desarrollo económico, ¿sí? Y el tercer punto son las normas aplicables. Las normas aplicables que regulan, ¿sí? Esos actos de comercio que realizan los sujetos del derecho mercantil, ¿no? Incluye el Código de Comercio y otras normativas específicas que garantizan la seguridad jurídica en el ámbito mercantil. Hablábamos en la línea del tiempo del derecho mercantil, que justamente se tiene que ir adaptando, ¿no? A estos cambios en el entorno. Hablábamos de cuestiones económicas, de cuestiones sociales, cuestiones tecnológicas, y bueno, justamente por ello el derecho mercantil tiene una naturaleza dinámica y se caracteriza por su adaptabilidad a los cambios económicos y tecnológicos, permitiendo la incorporación de nuevas prácticas comerciales y la regulación de innovaciones, como es el comercio electrónico, como son las criptomonedas, como son, por ejemplo, las fintech, ¿no? Famosas. Y aquí pongo una noticia donde, por ejemplo, en México se dice que necesitamos una ley fintech 2.0, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas startups que justamente han incursionado en el tema de tecnología financiera, como Nu, como Mercado Pago, ¿sí? Que son empresas que están creciendo muchísimo, necesitan una regulación, ¿va? Ok, la flexibilidad y globalización en el derecho mercantil. Hablábamos hace ratito que tiene una naturaleza dinámica y tiene que estar adaptándose constantemente a estos cambios, ¿no? Entonces, permite
la adaptación de las normativas a las nuevas realidades del comercio global, facilitando la integración de prácticas comerciales internacionales y la regulación de nuevas tecnologías, ¿sí? El impacto de la globalización también, que bueno, ahorita no estamos o sea, no es para menos, pero recordemos que México está ya muy cerca de renegociar uno de los principales tratados comerciales para nosotros, ¿no? Que es el Tratado de Comercio de América del Norte. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Ok? Entonces, la globalización ha impulsado la creación de tratados y acuerdos comerciales que armonizan las leyes mercantiles entre países. Y como comentaba hace ratito, México es uno de los países que tiene más tratados comerciales en el mundo, ¿ok? Y finalmente, los desafíos contemporáneos. La interconexión económica plantea desafíos como la protección de datos y la regulación del comercio electrónico, lo que exige un marco legal flexible que responda a las necesidades cambiantes del mercado global, ¿no? Y lo vemos con todos los marketplaces, por ejemplo, Shein, Temu, Mercado Libre, Amazon, etcétera, que justamente pues es una interconexión económica y que le plantea muchos desafíos a lo que es el derecho mercantil. Los actos y sujetos del comercio. Bueno, tenemos la definición de actos de comercio como conceptos de actos de comercio, que son aquellas acciones realizadas por los comerciantes que tienen el objetivo, la obtención de lucro, regulados por el derecho mercantil, y pueden incluir actividades como la compra-venta, el transporte y la intermediación. La clasificación de estos actos de comercio, por naturaleza, que pues justamente son netamente comerciales, y los actos de comercio que son como accesorios, que son no precisamente comerciales, pero se realizan en el contexto de una actividad comercial. Y la importancia legal, ¿no? Porque pues establece derechos y obligaciones que en esa transacción ambas partes deben de cumplir. Los sujetos de comercio y definición, pues justamente pueden ser personas físicas o bien también sociedades mercantiles, ¿ok? Que son entidades jurídicas formadas por varias personas para llevar a cabo actividades comerciales. Finalmente, puedo ya concluir que la empresa es una organización de personas y recursos creadas con el fin de realizar actividades comerciales y generar riqueza. Los elementos esenciales de la empresa, recordemos, son capital, trabajo y los bienes o servicios que produce. Y el objeto de una empresa, pues es el conjunto de actividades comerciales que realiza, que pueden ir desde la producción de bienes hasta la prestación de servicios y que están reguladas por el derecho mercantil. Muchísimas gracias por su atención. Un gusto estar con ustedes. Buena tarde.